Buenas tardes, mi nombre es Andrea Liliana Sandoval y en esta cápsula les hablaré sobre la materia de teoría de la argumentación y redacción jurídica, en la cual vimos distintos conceptos en relación a la misma. Considero que esta materia es indispensable para nosotros, los futuros abogados, porque es esencial que un abogado sepa cómo redactar sus escritos y sobre todo argumentarlos. Sin más, comienzo explicando que la argumentación es una actividad lingüística, ya sea oral, escrita o coloquial, formal, entre otras. En derecho, la argumentación es muy importante, ya que, como sabemos, es el arma principal de un abogado, es la palabra, el saber transmitir sus conclusiones e ideas sobre tal caso. Para saber argumentar debemos estar situados en un contexto determinado y ver hacia dónde queremos llegar y qué es lo que queremos lograr. Siguiente de esto, hay que saber expresarlo, usar las palabras adecuadas y justificarlo con cierto respaldo. Además, hay que motivar y fundamentar los argumentos que presentemos, saber situarnos y no perdernos, o sea, seguir en la misma postura. Aparte, conceptualizaré lo que es la redacción jurídica, que no es más que poner orden en un caos de palabras o de ideas, expresando de forma escrita, con exactitud y originalidad, unos hechos determinados. Para una correcta redacción jurídica, además de conocer las reglas generales de gramática y ortografía, debemos de determinar los sinónimos jurídicos y tener una notable claridad de ideas. Imagina, ¿qué diría un juez si le presentas una demanda con faltas de ortografía o incongruencia en las palabras? Ahora les hablaré sobre los métodos inductivo y deductivo. El inductivo va de lo particular a lo general. Es aquel que establece un principio general una vez realizado el estudio que da fe de hechos y fenómenos en particular. El método inductivo va de lo general a lo particular. Es aquel que parte de datos generales aceptados como verdaderos para deducir por medio de razonamiento lógico varias suposiciones. Consiste en encadenar conocimientos que se suponen verdaderos de manera tal que se obtienen nuevos conocimientos, es decir, obtener nuevas proposiciones como consecuencias lógicas de otras anteriores. Otro punto muy importante dentro de este curso fue la interpretación, en la cual aprendimos lo más esencial, y puedo decir que la interpretación jurídica es un instrumento que nos ayuda a establecer el significado o alcance de las normas jurídicas y denominar conceptos que forman parte de un ordenamiento jurídico y que no son normas, como por ejemplo los principios generales del derecho. Para entender la interpretación jurídica es necesario tener claros tres conceptos básicos, que son parte esencial de esta. Sintáctica: se refiere al lugar que ocupa dentro de una oración. Estudia la estructura de la oración y el modo en que se emplean las palabras para formar algo con sentido. Semántica: se refiere a lo que significa, o sea, el vocabulario. Pragmática: es la función que ocupa en la práctica, disciplina que nos propone integrar en el estudio del lenguaje la función que desempeñan los usuarios y las intenciones en las cuales se utiliza. Y como todo abogado debemos tener mínimo una noción de lo que es la demanda, la cual es el acto de iniciación procesal por antonomasia. Nadie está obligado a demandar, excepto luego de una medida precautoria. El actor tiene la obligación en 5 días de formalizar demanda en proceso principal bajo sanción de pago de daños y perjuicios al sujeto pasivo del proceso. En materia penal se le llama querella. La forma es por escrito y en castellano, excepto en los procesos sumarísimos, en las que pueden ser verbales.
¿Qué debe contener la demanda? Juez o tribunal. La suma. El nombre y domicilio del actor. Nombre y domicilio del demandado. La cosa demandada. Los hechos. El derecho o fundamento. La petición. El domicilio legal del actor. La fecha y la rúbrica. La rúbrica y sello del abogado y la rúbrica y firma del actor. ¿Cuál es el objeto? El objeto inmediato es la iniciación del proceso y el objeto mediano es la búsqueda del pronunciamiento jurisdiccional definitivo. Existen diversos tipos de demanda, entre las que se destacan: fundada, aquella en que la pretensión está protegida por el derecho sustantivo; infundada, aquella en que la pretensión materializada no está regulada por el derecho positivo. Por ejemplo, no se puede demandar la propiedad del aire que respiramos porque es de todos. Simple, la que materializa una sola pretensión. Compleja, porque lleva varias pretensiones. De condena, aquella que pide el cumplimiento de una prestación, ya sea positivo o negativo. Declarativa, se pide que el juez declare una situación incierta. Constitutiva, en esta se pide transformar una situación jurídica. La demanda nos conduce a otro tema importante: la sentencia. Esta es una resolución judicial que decide definitivamente un proceso o una causa o recurso, o cuando la legislación procesal lo establezca. La sentencia, después de un encabezamiento, debe de estar en párrafos separados los antecedentes del hecho, los hechos que han sido probados, los fundamentos del derecho y el fallo. Deben ir firmadas por el juez, magistrado o magistrados. Asimismo, pueden ser dictadas en viva voz cuando lo prevea expresamente la legislación procesal aplicable. Otros conceptos importantes son el decreto, que es la decisión tomada por la autoridad competente en materia de su incumbencia y que se hace pública en las formas prescritas; y el contrato, que es un acuerdo de voluntades verbal o escrito manifestando un común entre dos o más personas con capacidad, que se obligan en virtud del mismo a una determinada finalidad o cosa, y en cuyo cumplimiento pueden ser de manera recíproca si el contrato es bilateral, o de una parte hacia la otra si el contrato es unilateral. Para finalizar, tomaré un tema que a mi parecer es muy interesante: la mediación. Un mecanismo de resolución de conflictos en el que un tercero imparcial ayuda a las personas a buscar por sí mismas una solución al conflicto por la vía de acuerdo mutuo, de modo que se satisfagan recíprocamente y equitativamente las necesidades e intereses de cada una de ellas. Contiene diversos principios. Principio de voluntariedad. Significa que las partes participan de manera libre y sin que ninguna autoridad las obligue. También pueden abandonar en cualquier momento el proceso de mediación sin que signifique un prejuicio para la parte que tomó la decisión. Principio de igualdad de condiciones de las partes. Significa que ninguna de ellas puede gozar de la situación de inferioridad de la otra, de su error o de su ignorancia, pretendiendo lograr un acuerdo desequilibrado o manifestando injusto. Principio de interés superior del niño, niña, adolescente o terceros interesados. Significa que las partes y el mediador deberán procurar el bienestar de los niños y niñas y tomar en cuenta sus necesidades al momento de llegar al acuerdo. Principio de confidencialidad. Significa que el mediador deberá guardar la reserva de todo lo escuchado o dicho durante el proceso de mediación y no podrá revelar su contenido, a menos que las partes en común acuerdo lo autoricen. Principio de protagonismo de las partes, que significa que ellas mismas son las que buscan una solución al conflicto,
ayudados por la persona mediadora, quien no les impone un determinado acuerdo. Y por último, el principio de imparcialidad, que significa que el mediador no debe tomar partido por ninguna de las partes del proceso y que sus creencias no pueden convertirlo en aliado de alguna de las partes.